Y de nuevo a nuestro país, pero siempre en relación a este tema, el gobierno suspendió la gira a los Emiratos Árabes Unidos debido a la tensión que se vive en el Medio Oriente. Aún se desconoce para cuándo se podría reprogramar, pero el príncipe heredero y el presidente Carlos Alvarado conversaron por teléfono y acordaron reprogramarla con celeridad. Que dado el contexto, se estaría reprogramando la gira a los Emiratos Árabes Unidos. Estaremos en comunicación tanto con las embajadas y yo procuraré comunicarme en las próximas horas con el príncipe heredero para conversar el tema, para reiterar nuestra amistad y el trabajo conjunto para los proyectos que venimos desarrollando. Esta fue la declaración que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, este miércoles al suspender el viaje que el gobierno tenía programado para iniciar la gira por los Emiratos Árabes. La suspensión de la gira se presenta por la tensión que vive en este momento el Medio Oriente en el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Por el momento se desconoce para cuándo se podría reprogramar. No, se toma porque hay una serie de acontecimientos que están sucediendo que no generan las condiciones apropiadas para poder realizar la gira en las condiciones que se tenían programadas. La decisión fue tomada por prevención debido a la situación tensa en esa región. El gobierno de Carlos Alvarado ya comunicó a las autoridades de Emiratos Árabes la suspensión de la gira. No, primero se está pensando en una reprogramación de la visita a Emiratos Árabes Unidos. Lo que se está buscando es conseguir una fecha en este año. Y no, por supuesto que entonces ninguna de las partes de los jerarcas que estaban pensando van a asistir. La delegación de Costa Rica estaba encabezada por el presidente Alvarado, pero además iban a asistir el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Manuel Ventura, la ministra de Planificación Pilar Garrido, el viceministro del MINAE Rolando Castro, el presidente ejecutivo de la Caja Román Macaya, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Juan Román Rivera, la directora de Política Exterior Adriana Bolaños y el director de la DIS Eduardo Trejos. Y para poner en contexto la situación internacional tan particular que estamos viviendo, vamos a conversar ahora con un experimentado diplomático costarricense, don Enrique Castillo, abogado, diplomático, ex embajador y ex canciller. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, me da un gusto muy grande estar con ustedes en este momento. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, don Enrique, es un gusto tenerlo con nosotros. Don Enrique, hoy en la tarde se produjo un nuevo ataque con misiles en áreas en donde está apostado personal militar y diplomático estadounidense en Irak. Esta vez cayeron en la zona verde de Bagdad, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, a 100 metros. El ataque de hoy se suma a una docena de misiles balísticos que cayeron también ayer, como represalia tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el viernes pasado. Un poco da la impresión de que en este intercambio hubo una intención de no causar bajas estadounidenses. Quisiera saber cuál es la lectura diplomática ante estos eventos militares y ante esta escalada entre Estados Unidos e Irán. Con muchísimo gusto trataré de dar alguna interpretación y para contextualizar lo que está ocurriendo en estos días. En efecto, la situación es una situación delicada que se va seguramente a prolongar durante meses por lo menos. Es de esperarse que se sigan produciendo eventos como el de hoy. Espero yo que se vayan espaciando en el tiempo, que se vayan haciendo distantes y que vaya bajando el calor de las intervenciones tanto de los Estados Unidos como de Irán. Era de esperarse, todos sabemos que era de esperarse una reacción. Irán de inmediato lo dijo así, que iba a vengar la muerte de Qasem Soleimani y está procediendo a ir al terreno, pero
dentro de lo que es posible percibir, lo está haciendo con cierta parsimonia, porque efectivamente podría haber acciones más efectivas, más dañinas, que están al alcance de un país que es poderoso militarmente como es Irán. Pero yo no creo que ni de parte de Irán ni de parte de los Estados Unidos haya el deseo de escalar más hacia arriba o de intensificar el conflicto en el terreno. Esto se inscribe dentro de un contexto político muy amplio y si bien es cierto, Irán es un país que tiene muchos recursos militares, y lo han dicho y lo han recordado estos días, tiene misiles, tiene barcos, tiene cazas americanos y MiGs y todo tipo de armamento y misiles, por supuesto, y puede hacer daño. Y lo puede hacer en muchos lugares del mundo, no solamente en Irak, como lo está haciendo ahora. Pero el papel de Irán está inserto en el viejo conflicto de las dos facciones del islamismo, los sunitas y los chiitas. Y de estos dos grupos, no se puede entrar ahora en el origen de esto, pero para decirlo muy brevemente, que se anida en un conflicto familiar a la muerte del gran profeta. Empezaron a pelearse desde entonces por el control de esa religión y luego se fueron localizando en distintos países, pero en fin de cuentas, los chiitas, e Irán es un país chiita, son la minoría, apenas son el 15% de la totalidad de los musulmanes, y la mayoría de los países musulmanes son sunitas, son del bando contrario. Entonces tampoco es que en el propio mundo islámico Irán tenga un apoyo irrestricto e ilimitado. Posiblemente en estos momentos, por solidaridad, casi todos, sunitas y chiitas, concordarán en tomar actitudes de represalia, de venganza, pero Irán está poniendo en juego sus instrumentos de poder para controlar ciertos puntos neurálgicos de su estrategia política, geopolítica, y tienen que ver fundamentalmente con Siria, que Siria es un país sunita, pero la familia que lo gobierna es chiita, es afín a Irán, y lo mismo ocurre con los hutíes en Yemen, y Irán está llevando a cabo acciones políticas de gran envergadura en relación con el propio territorio iraní y con el esfuerzo por desarrollar nucleares, y también en estos otros países, en Siria y en Yemen, para extender su influencia territorial y poder obtener otras ventajas. En el fondo, todo el conflicto es potencias de mayor o menor tamaño buscando la satisfacción de sus intereses económicos y políticos, tanto de los Estados Unidos como de Irán. Dichosamente, Costa Rica es un país neutral. Nosotros tenemos una política de Estado de neutralidad con base en la proclama de neutralidad del presidente Monge desde hace ya décadas, pero no solo eso, sino que Costa Rica es un país de paz y contrario a las armas. Pero hay que tener claro el contexto. Excelente, don Enrique, gracias por aportarnos contexto. Es cierto, Costa Rica es un país neutral, pero vamos a pagar más cara la factura petrolera. ¿Cómo en términos de la evolución del conflicto, da la impresión de que esto le aporta a quienes venden petróleo, tanto a Estados Unidos como a Irán? Sí, nosotros en ese aspecto salimos perdidosos y posiblemente seremos afectados en otros campos, muy indirectamente, como ha ocurrido ahora con el tener que cancelar una gira presidencial a visitar un país árabe en un momento en que es razonable evitar la visita
porque no hay condiciones propicias para hacerla. No solamente porque puede haber en algún momento conmoción física, que puede haber violencia en algunos de los lugares visitados, pero puede también estar la delegación expuesta a inconvenientes como cancelación de vuelos, problemas en los aeropuertos, y eso hace muy razonable cancelar la visita. Y por otro lado, tal vez vamos a tener repercusiones, ya sea por el costo del petróleo, porque las bolsas internacionales se agitan, porque las divisas, sus tasas de intercambio, y puede ser que nos afecte. Pero yo de todas maneras creo que ya contextualizándolo geopolíticamente, se ve que es un conflicto que tiene alcances limitados. También está contribuyendo a atizarlo la competencia electoral en Estados Unidos, y no es nada raro que la administración actual americana esté tratando de que el presidente Trump aumente su caudal de votos, apareciendo como un líder que enérgico en la arena internacional. Todo esto es posible gracias muy pasajeras, son muy provisionales, y a medida que estas condiciones se vayan diluyendo y vayan evolucionando y vayan cambiando, la crisis también va a tender, creo yo que podríamos predecir con cierto relativo optimismo, va a ir perdiendo intensidad y se va a ir buscando un encuentro con el olvido. Don Enrique, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que le iba a negar el visado de ingreso al canciller iraní Mohammad Javad, quien iba a asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, prevista para mañana jueves. ¿Cuáles son las reglas de Naciones Unidas en casos similares? ¿Puede el presidente Trump negar el ingreso a este diplomático dentro de las reglas internacionales? Mire, hay muchas cosas que un presidente de los Estados Unidos no debería poder hacer. Ya pasó con la invasión de Irak hace ya muchos años, y está pasando ahora. Algunas de las actuaciones recientes, y esto que está provocando esta crisis es precisamente un buen ejemplo, es un acto contrario al derecho internacional. Es una guerra no declarada, no ha pasado por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Este tipo de acciones deberían ser materia de las Naciones Unidas, acciones concertadas aprobadas por las Naciones Unidas. Nada de eso se está cumpliendo, y hay una historia larga de organismos multilaterales asentados en Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, en donde se han visto casos en que el gobierno norteamericano, por razones políticas muy concretas, ha impedido la participación de representantes legítimos de los países en esos organismos internacionales. Es incorrecto, de acuerdo con el derecho internacional, pero es una situación de facto, con todo lo que está ocurriendo ahora con acciones unilaterales de un lado y de otro. Don Enrique, en la misma línea y aprovechando su expertise diplomático, entender si es legal. Hoy los misiles cayeron a 100 metros de la embajada estadounidense. ¿Es legal un ataque a una sede diplomática sin estar en una guerra formal? Y de la misma manera, ¿qué pasa cuando un Estado ordena el asesinato de un jefe militar como Soleimani sin estar formalmente en guerra? Es claro que en la práctica pueden hacerlo, pero ¿qué ocurre con el campo de la diplomacia? ¿Debe intervenir la ONU? Desgraciadamente sí, debería intervenir, pero estas son situaciones de hecho que van mucho más allá del derecho internacional y que justamente demuestran la debilidad del derecho internacional. Claro que la Organización de las Naciones Unidas tendría mucho que decir y sería la primera institución en tener que decir algo sobre lo que ha ocurrido de ambos bandos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es el órgano de las Naciones Unidas que tiene esa tarea, no va a tomar una decisión porque hay potencias que tienen el derecho de veto y que impiden la toma de cualquier decisión en este sentido. Entonces, podrá hacerse un debate, podrá haber una discusión, pero
tomar decisiones no es posible ni es esperable en el Consejo de Seguridad, porque los propios Estados Unidos van a ejercer su derecho de veto, y también sus aliados en el Consejo de Seguridad. Hay varios de ellos que forman parte de la coalición internacional que está llevando a cabo, encabezadas por Arabia Saudí, ataques en Yemen, y esos aliados de los Estados Unidos, lo digo porque Irán está interviniendo también en el conflicto en Yemen. Esos aliados de los que forman parte de la coalición internacional no van a votar una resolución en este momento en contra de los Estados Unidos. Ni tampoco posiblemente lo hayan por el lado de Irán, tratando de sancionar a Irán, porque Irán también tiene sus aliados, y basta con uno de ellos que vete y se bloquea la resolución en el Consejo de Seguridad. De manera que esto nos demuestra que todavía hay una larga tarea que hacer para reforzar y fortalecer el derecho internacional. En las Naciones Unidas hay proyectos para eliminar el veto en el Consejo de Seguridad, pero justamente son los más poderosos los que tienen el poder de decisión y bloquean sistemáticamente a largo tiempo este tipo de decisiones. Muchísimas gracias, don Enrique Castillo. Por momentos el mundo vuelve a la política más primitiva de todas, la de facto, como usted bien decía. Un honor tenerlo en pantalla, don Enrique Castillo, uno de los diplomáticos con más trayectoria en el país.